Hola a todos, buenas tardes. Es lindo encontrarnos todos otra vez. Por suerte, dentro de no demasiado tiempo vamos a empezar a tener, parece ser, encuentros reales. Y eso creo que nos pone contentos a todos por múltiples motivos. Poco a poco empezamos a salir del agujero profundo de la peste y los argentinos vamos a poner manos a la obra para reconstruir nuestro país. La razón, nosotros podíamos haber en esta oportunidad invitado a otra persona para que hablara por la situación chilena, otra persona que va a hablar en otra oportunidad, un importante dirigente sindical de la Confederación Única de Trabajadores de Chile, sobre el cual seguramente en algún momento Patricia va a hacer algún comentario. Pero lo que nos pareció es que era más adecuado, por ser un encuentro entre argentinos y chilenos, que hablara una argenchilena, porque Patricia en realidad ha vivido muchos años de este lado de los Andes y ha aprendido mucho de los argentinos, y no precisamente desde los libros, sino en la vida cotidiana. Llegó con una mano atrás y otra adelante, prácticamente de Chile, perseguida casi, y bueno, se vinculó a lo que era en ese momento el inicio del Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche, y poco a poco fuimos haciendo una relación personal y política cada vez más profunda. La compañera está haciendo trabajo en la comunidad de La Granja, donde vive, y además está, hace muchos años esto, y además está políticamente vinculada con el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, donde, como ella dice, siembra la semillita de la unidad de la patria grande, que es una semilla que es muy difícil lograr hacer germinar en Chile, pero ella también la aprendió acá, en vez de caer en un antro de argentinos desinteresados de la patria grande, le tocó caer en el Centro Jauretche. Así que un poco, esto es una pequeña evolución que nos hace Patricia de todo lo que hemos hecho juntos. Y la compañera ha trabajado y activado también en el movimiento feminista en la Argentina, y tiene amigos dispersos por todo nuestro país. Entonces creo que es la persona ideal para contarnos cómo surgió este movimiento que estalló de golpe cuando unas chiquilinas, ¿no? Fueron unas chiquilinas que saltaron las barreras de la estación de subte, y a partir de ahí se desató todo lo que se desató, y seguramente Patricia nos va a ir contando. Esto va a ser una especie de diálogo donde yo por ahí voy a intervenir. Esta es la única intervención larga que voy a hacer. Voy a intervenir haciendo pequeños apoyos para que Patricia pueda explayarse, pero acá estamos todos para escuchar a la compañera Patricia Valenzuela, que nos va a contar la experiencia chilena desde el pie y cómo sigue ahora esta constituyente, que era la salida mínima que cabía esperar al alzamiento masivo del pueblo chileno contra el post-pinochetismo que tuvieron que bancarse casi medio siglo. Así que a mí me gustaría que agregues, si te parece, algo más, Patricia, a esta presentación que hago de ti, contar un poquito qué es lo que estás haciendo en Chile para que los compañeros y compañeras tengan una idea clara de desde dónde hablas, y después largamos directamente con el tema. ¿Se podrá hacer así? Sí. Bueno, vamos a hacerle unas correcciones al compañero Borojowski. Hagamos, Yo siempre fue igual, ¿eh? yo no entré a participar en el Jauretche, sino que yo en 1987 empecé a militar en el Partido de la Izquierda Nacional, que fue mi partido, hasta que me marché de Argentina en el año 96. El Jauretche fue, junto a otros compañeros, obviamente, mi tarea. Nosotros, digamos, hicimos nacer, lo concretizamos la idea del Jauretche y sus famosos cursos de historia. Así que esa fue mi tarea
partidaria, digamos, la mayoría del tiempo que estuve viviendo ahí en Argentina. Aparte de las otras tareas que tiene todo militante, digamos. También participé en el movimiento de mujeres que se reúne todos los años en Argentina. Participamos de muchas jornadas con nuestras compañeras. Ese también fue otro lugar donde digamos, viví distintas experiencias. Bueno, yo actualmente, yo soy militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria, que conocí a los compañeros en Buenos Aires, y después me tocó venirme a Chile por la enfermedad de mi madre, que estaba muy grave, para cuidarla. Entonces, por suerte ya existía la conexión, que era el gran miedo que yo tenía de volver a Chile y no tener un partido político. No creía en eso de la ONG o los grupos sociales. Entonces, para mí era importante tener un partido. Por suerte, ese enlace se dio justo antes que me tocara volver a Chile. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos es una comisión de derechos que formaron vecinos de una comuna, como se llama acá en Santiago, en vez de barrio. Con sorpresa para nosotros, muchos de los organismos que hay famosos acá en Chile de derechos humanos, de familiares, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos políticos, nos vinieron como un poco a encarar y decir, ¿por qué nosotros nos preocupamos de los derechos humanos? Y bueno, nosotros dijimos que no nos íbamos a preocupar de los derechos humanos durante la violación de los derechos humanos durante la dictadura, sino que ahora en estos gobiernos supuestamente democráticos se seguían violando los derechos humanos en Chile, por eso la creamos. Y bueno, por suerte funcionó bastante bien, y ahora está dedicada como Observatorio Nacional de Derechos Humanos en todo lo que son las manifestaciones callejeras, porque ustedes saben que hay mucha represión, mucha detención arbitraria, tortura. Entonces, los compañeros se han dedicado a esa tarea, a ser observadores de derechos humanos. Se logró formar una organización a lo largo del país, son casi 600 observadores, así que es una tarea importante para resguardar a nuestro pueblo que está tan indefenso. Y también colaboro en la Central Unitaria de Trabajadores, en la Vicepresidencia de Formación, donde nuestro compañero fue electo vicepresidente, y entonces yo le ayudo en esa tarea, digamos. Eso es un poco lo que estoy haciendo en este momento. Y por supuesto, cualquier tiempo que tengo libre y el bolsillo lo permite, me arranco a distintos lugares de Argentina a ver a mis compañeros, a estar con ellos. Así que por suerte que he tenido la oportunidad de no perderlos, y cada vez que voy nos juntamos, tenemos reuniones. Así que me siento que tengo como una doble militancia. Así que mi aterrizaje ahí en la Izquierda Nacional fue un gran premio, quizás para mí, yo lo veo así. Yo desde los 14 años, desde 1973 con el golpe de Estado empecé a militar, pero usted imagínense, no habían líderes, no habían libros, no habían... éramos solo corazón y tripa. Y después de muchos años, yo llegué a los 27 años a Argentina. Por primera vez tuve la oportunidad de formarme como militante, como socialista, como marxista, de entender los conceptos, como decía Néstor, de patria grande, y todas esas cosas que yo me traje conmigo en una mochila y que la he difundido entre mis compañeros. Al principio, por supuesto, hay un rechazo, no un rechazo, sino un desconocimiento, en no entender esta nueva forma de ver
de que la única liberación es que estuviéramos todos juntos. Incluso ahora es uno de los principios del MIR, decir que la revolución para que triunfe tiene que ser a nivel norteamericano, a nivel latinoamericano, o nunca va a ser. Y yo me siento orgullosa de eso, porque sé que eso me lo enseñaron en el Partido de la Izquierda Nacional y se ha hecho cargo en un grupo, que es un grupo pequeño, pero de personas muy conscientes, forzadas, honestas, dispuestas a entregar toda su vida para que en Chile vivamos de forma digna. Entonces, para mí es un orgullo eso, de que muchos de esos preceptos que trata de digamos, de poner en la conciencia de la población el Partido de la Izquierda Nacional, en un grupo todavía pequeño de acá, pero son parte de su bagaje ideológico. Eso. Nada más y nada menos. Bueno. Bueno, ahora, bien, bueno, ya nos conocemos, ya sabemos quién está hablando, nos conocemos bien. Efectivamente, yo soy una de las personas que tiene el honor de que Patricia lo considere amiga suya, lo cual me trae una gran alegría cada vez que anda por Buenos Aires, porque es de cajón que nos vamos a juntar en el... Hasta ahora siempre nos juntamos en el bar de Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, por ahí nos encontramos en algún otro lugar la próxima, qué sé yo, vamos a ver. Pero la Victoria. La Victoria también, la Victoria de sí, también. Pero bueno, eso en cuanto a las cuestiones personales. Ahora, la primera pregunta que lo voy a hacer con una mínima metáfora. A mí no me tocó nunca sufrir uno de esos temblores terribles que ocurren en Chile, ¿no? Pero me han contado que una de las cosas que se saben que va a venir el temblor unos segundos antes es por el rugido que hace abajo de la tierra. Así me contaron. Bueno, desde la Argentina, francamente, Patricia, si bien uno veía que había descontento con el régimen de los partidos posteriores al pinochetismo, que no lo cuestionaban ni terminaban de cuestionar la Constitución, nos cayó de sorpresa lo que empezó a suceder, como creo que a todo el mundo, y quizás no a los chilenos, porque quizás algunos chilenos habrán escuchado el ruido que precede al temblor. Yo no sé si este es tu caso, pero seguramente hubo señales, me parece, tanto, no solamente de que iba a haber un estallido social, sino de que, tal como lo veo desde acá, y vos me dirás si me equivoco o no, ese estallido se iba a producir no solamente en contra del pinochetismo, sino también en contra de los que en la práctica funcionaron como continuadores del pinochetismo. Entonces, este es lo primero que me gustaría que nos contaras un poquito, si puede ser, el papel que ha tenido el pueblo chileno en sacudir la estructura, si es que logró sacudir la estructura de los partidos políticos post-pinochetistas y qué han respondido ellos. Bueno, todos saben que la dictadura fue un episodio largo y muy sangriento para todos los chilenos, los que estaban en una posición de privilegio, tanto como a los que estaban en una posición de desmedro económico y social. Fue muy violento, realmente no podía, se arriesgaba la vida hasta por ir a una simple reunión. Y eso, por supuesto, dice no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y nuestro cuerpo estaba bastante afectado por 17 años de dictadura. Por lo tanto, cuando se produce la transición, que uno sabía, los militantes sabían que era un pacto de transición, que el rostro de Pinochet ya no le servía al imperialismo, necesitaba una imagen democrática para seguir fomentando el modelo neoliberal en América. Entonces, pero muy pocas personas se fijaron en eso, solo quería que se fueran y que ya no hubiera más desaparecido, que ya no hubiera más tortura, y entonces
la gente apoyó. Si ellos hubieran hecho un trabajo social, aunque hubiera sido por pequeñas medidas de avance, yo creo que la gente lo seguiría votando. La gente se conformaba con poco, es verdad, porque sufrió mucho, entonces se conformaba con poco. Y ellos se aprovecharon de eso. Ellos, los partidos que formaron la llamada concertación, vinieron a perfeccionar el modelo. Ejemplo, cuando se fue Pinochet, el 80% del cobre era chileno. Hoy es el 28%, pasando gobiernos socialistas, entre comillas, demócrata cristiano, etc. Los mismos que votaron la nacionalización del cobre lo entregaron después de Pinochet. Y así muchas empresas todavía seguían siendo del Estado y los gobiernos de la concertación la privatizaron. Entonces, Pinochet se preocupó o tuvo la tarea de imponer el modelo a sangre y fuego, pero los que vinieron a consolidar ese modelo fueron los gobiernos de la concertación. Así que no había medios de comunicación a favor de este gobierno democrático, entre comillas. Ellos eliminaron todos los medios de comunicación que fueron los que organizaron la lucha antidictatorial. En Chile existían radios, existían periódicos, existían revistas, que era lo que ayudaba a la gente a reflexionar acerca del periodo dictatorial y a organizarse o a tener presentes los temas importantes que se trataban. El gobierno no ayuda a que ninguno de esos medios subsistiera en la época de la democracia. Por lo tanto, los únicos que podían ejercer el contrabando ideológico neoliberal era la derecha. Ellos se convirtieron en un bloque en el poder, parlamento, empresario y gobierno. Conforman el bloque en el poder que administra este modelo y todos los días lo trata de perfeccionar. Después de un tiempo empezaron a aparecer todo lo que era el abuso, digamos, de poder, en el sentido de todos los dineros que se robaron, todos los negociados que hacían, que ya eran clanes familiares dentro del poder. Uno era diputado, el otro era alcalde, robaban aquí, robaban allá. Entonces todo eso fue alejando a la población de los de la concertación. ¿Cuál fue la gran consigna de la concertación? No hagan olas porque vuelven los militares. No reclamen tal demanda porque vienen los militares. Y así los trabajadores, por un lado, les prohibieron sindicalizarse, nunca más se fomentó la sindicalización, apenas el 7% de los trabajadores está sindicalizado. Se derogaron más de 172 leyes sindicales en favor de los trabajadores, que fueron 50, 60 años de lucha del movimiento obrero chileno, se borraron de un plumazo y nunca más retornaron a la legislación chilena. Eso es el panorama. Pero no había, al parecer, reacción de las personas. Porque estos partidos, cada vez que había una elección, se volvían todos muy de izquierda, sacaban a relucir a Allende, las demandas populares, y después, cuando estaban en el gobierno, se olvidaba todo. Hasta que llegó un día que ya ese sueldo que ganábamos ya no alcanzaba para más, y dijeron, el metro sube 30 pesos, entonces ya está bien puesto el nombre, fue un estallido. No hay una mayor organización detrás de eso, lamentablemente. No es algo bueno, pero yo no le quiero mentir, digamos. Es un estallido porque detrás de eso no hay una mayor organización.
todo el pensamiento neoliberal está dentro de la mayoría de las personas. Todos ahora son horizontales, no creen en los partidos políticos. Las organizaciones tienen que ser horizontales. 50% de mujeres, un número de país, pueblo originario. Todo se va en una cuestión burocrática que no ha ayudado a nada. La central de trabajadores no se preocupa de formar nuevos sindicatos. Los partidos políticos no tienen reuniones con sus militantes. Sus militantes no reciben formación, no reciben información. Entonces estamos cada uno a su suerte. Son muy pocas las organizaciones que llevan una vida militante. Todo es una cosa de mandar la orden y que los demás obedezcan. Entonces las personas a veces reaccionan a ciertas cosas, pero de una manera bastante intuitiva. Una de las primeras cosas a la cual la gente reaccionó fue no más AFP, ¿cierto? Pero eso se dice no más AFP, pero no se explica o no se tiene la alternativa. ¿Qué sistema vamos a ocupar? Si no vamos a ocupar, vamos a desarmar la AFP, ¿cuál es el sistema? ¿Por qué hay que elegir otro sistema? Entonces queda en un estallido, queda en una protesta, no va más allá. Entonces, ese ha sido más o menos el funcionamiento, digamos, en el país. Los chicos salen, los secundarios salen, saltan los torniquetes y evasión. Evadir, hay que evadir. Y la gente se empieza a sumar, aplaude a los chicos que saltan el torniquete, los trabajadores que venían saliendo de sus trabajos. El metro cierra a las 3 de la tarde, todo el mundo se queda caminando hasta su casa a pie. No sé si ustedes se acuerdan cuando estallaron las Torres Gemelas, que la gente se tuvo que ir caminando a su casa, ¿se acuerdan, no? Bueno, más o menos acá pasó lo mismo, toda la gente bajando hacia sus barrios y todos los periodistas preguntándoles, hoy miren lo que ha pasado por estos jóvenes revoltosos, y la gente no, estuvieron fantásticos, y si me tengo que caminar 12 horas hasta mi casa, no me importa. Así que fue un estallido, pero hubo mucho sentimiento de apoyo a lo que pasó ese día. Y eso se siguió sumando, hasta que llegó el día donde a lo largo del país hubieron manifestaciones gigantes. En vista de eso, los grandes empresarios chilenos estaban muy asustados y dijeron que nadie podía seguir ganando lo que estábamos ganando, que eran 300. No le voy a poner peso para que usted no se confunda. Voy a poner, ganamos mínimo 300. Para vivir una familia dice que por lo menos tenemos que tener 500. Entonces los empresarios dijeron, nadie debería ganar menos de 500. Así de asustado estaba. El presidente también, todos estaban muy asustados de ver tanta gente en la calle. Entonces este bloque en el poder fragua su salida. ¿Cuál es el acuerdo de paz de octubre, donde fijaron que para descomprimir este estallido iban a hacer un plebiscito para un cambio de la nueva constitución? Pero no con una asamblea constituyente, sino con una convención constitucional, que la única tarea que tiene es redactar la Constitución. No tiene ninguna otra atribución. Ni siquiera las personas que van a ser los constituyentes tienen que elegirse a través de los viejos partidos de la Concertación. Los independientes tienen muchos problemas para ser candidatos. Así que, digamos, estábamos pidiendo 100 y al final lo que tuvimos resolviendo ese día del domingo fue un 10%. Pero
no digo que no es importante, es muy importante porque le dio esa sensación a la gente de tenemos que apuntar a lo ideológico, a los objetivos, no solamente manifestar un desagrado, hay que pensar cómo vamos a cambiar y por qué modelo vamos a cambiar lo que tenemos ahora. Todo eso está en pañales todavía. Ellos todavía pueden meter la cola y desarmar prácticamente todo. Pero por eso nosotros, como Mir decíamos, es un primer paso. Porque lamentablemente detrás de esto no hay un programa, un plan de lucha, una unidad orgánica. Lamentablemente es un estallido social, está muy bien puesto el nombre, un estallido social. Este es un bogotazo, incluso acá en los años 40, en Chile, por ejemplo, el micro subió, el colectivo, digamos, subió una chaucha y hubo una revuelta muy parecida a esta, que se llamó la Revolución de las Chauchas. Pero después las cosas siguen el camino normal, ¿no? Vuelve el río, el cauce al río. No sé qué otra cosa ¿Qué significa? pensamos que falta para... Sí, sí. ¿Qué significaría en términos de estructura política chilena, es decir, del juego de los partidos políticos, que el río vuelva al cauce? Porque sospecho que ninguna de las demandas que no se cumplieron, creo yo personalmente, y esto es bueno que lo comentes, ha sido olvidada, teniendo en cuenta, digamos, el carácter salvaje de la represión inclusive. O sea, eso de dejar ciega a la gente, tirar un pibe al río para que se muera en el río, todo esto lo conoce todo Chile. Sí. Entonces, mi impresión es que tiene que servir, o tendría que servir normalmente, para que, bueno, haya una memoria de lo reclamado, y que la lucha por la Constitución puede encauzarla. Es notable lo que vos decís de la Convención Constituyente. Significa que no es una asamblea soberana. La soberanía sigue recayendo en manos del Poder Ejecutivo y se discute una Constitución con un Poder Ejecutivo generado por otra Constitución. Esta sería la idea. ¿Y los chilenos lo perciben esto? Están... Bueno, está el descaro de ellos, que la propuesta tú aprobabas en una hoja si aprobabas o rechazabas el hecho de cambiar la Constitución. Y la otra pregunta, eran dos preguntas. La otra era si usted quería cambiar la Constitución mediante una asamblea convencional mixta, que significaba que el 50% de los constituyentes iban a ser diputados del Congreso de la Nación y el otro 50% ciudadanos de a pie. Y la otra era convención constitucional, donde 155 constituyentes tenían que ser electos para esa tarea. Ahí fue la primera torcida de muñeca, no le torcimos el brazo, pero le torcimos la muñeca o el dedo gordo, no sé. Esa apruebo iba de la mano con la asamblea, con la convención constitucional. ¿Me entiende? Entonces, ahora, por ejemplo, nuestra política o nuestras proclamas dicen, hasta que no sea por medio de una asamblea constituyente, la Constitución chilena no será democrática. ¿Me entiende? Entonces no importa lo que pase dentro de un año cuando la redacten y la dejen a lo mejor a su pinta todavía en un 80, en un 70%. Lo importante es que quede en la cabeza de la gente que la vamos a cambiar todas las veces que sea necesario hasta que estén incorporados todos nuestros intereses, que nuestros intereses se conviertan en derechos. Esos son el tipo de, digamos, de proclamas que usamos nosotros para decir este es un paso, podemos hacer más, necesitamos que se haga más.
que se cambien más cosas. Sí, lamentablemente, mira, ni siquiera tendría que haber habido un plebiscito, porque ya la ciudadanía se había manifestado de forma notoria, fuerte y claro, de que quería cambiar la Constitución. ¿Para qué hacer? ¿Para qué hacer esta Constitución de entrada? Para hacer una campaña del terror durante un mes y medio. A eso se dedicaron, que vamos a hacer Chilezuela, tú sabes, lo mismo que dicen allá, y también que el país que estaba tan bien económicamente se iba a chacrear como estaban chacreados todos nuestros vecinos. Ahora, cuando tú ganas 300 y no te alcanza comedia por medio, entonces tú decís, ¿de qué bienestar me estás hablando? No es verdad. Entonces, fíjate que muchas de sus consignas al final resultaron contraproducentes para ellos mismos, por eso fue tan devastador el resultado. Ni nosotros ni ellos esperaban el resultado tan contundente. Acá las elecciones siempre han sido 60-40, 57, siempre han sido así. La derecha se ha movido bien en los sectores populares. Pero, acuérdate que se bajaron varios de la derecha a votar por el apruebo. Así que tampoco es que hemos ganado. Al otro día ya salieron ellos a decir, bueno, pero votó el 50% del electorado. Era un voto voluntario, ¿no? Y entonces si tú sacas los números, siempre como dijo el gran sabio, están la verdad, la mentira y la estadística. Las estadísticas te sirven para todo. Entonces las estadísticas decían de que el 50,4% de los chilenos habían votado en las elecciones. Eran 14 millones, votaron 7 millones. Pero resulta que la inscripción en nuestro país es automática. Tienes 18 años, estés muerto, vivo, tenga algún problema mental, esté en un psiquiátrico, en la cárcel, en el extranjero, no importa, tú apareces inscrito en los registros electorales. Inclusive tenemos quizá un récord de que hay personas que hace 30 años que están muertas y están en el registro electoral. No se ha depurado. No se ha depurado. Por lo tanto, en realidad, más o menos depurándolo, se calcula que pueden ser más o menos unos 12 millones de votantes. Así que igual fue una cantidad, 65, 70, más o menos, votaron del 100. Después que termine este proceso de escribir la Constitución, hay otro plebiscito. Este se llama de salida, donde se va a votar si usted está de acuerdo con el texto que se elaboró o está en desacuerdo. Ahora, si tú estás en desacuerdo, ¿vuelve el que estaba antes? No está definido, no está aclarado. Entonces este es un juego bastante perverso de ellos, pero la gente ha tratado de ir acumulando fuerza. Ya quisiste malograr, pero no te torcí el brazo, pero te torcí el dedo gordo, igual te dolió. Más o menos estamos en esa hora. Es notable porque en la Argentina de la oligarquía, vos te acordás esto, votaban los muertos. En Chile los muertos no votan, pero sirven para atacar el voto. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, y en todo esto... Estaríamos 2 días contando las cosas. No, pero está fenómeno. Creo que acá hay público para 4 días o más, pero vos no tenés tanto tiempo. Pero la otra pregunta es, dentro de la concertación se supone, como vos decías, que hay partidos que levantan banderas de izquierda, digamos, banderas populares, con reivindicaciones, digamos, gremiales del pueblo. ¿Qué van a hacer esos partidos? Porque van a tener representantes en la constituyente. ¿Hay manera de presionarlos para que la constituyente sea mejor de lo que desearían o no hay manera? Esa es una pregunta que tiene otra después, pero primero quiero que me contestes esa. Y además, si podés caracterizar un poco la política de estos partidos. Bueno,
Bueno, en realidad hemos ido para atrás, porque el Partido Comunista que se había mantenido en la izquierda, fuera del parlamentarismo, estaba fuera más que nada porque no lo votaban, digamos, no por una decisión ideológica de ellos. Y ahora, en el peor momento de la concertación, con el mayor desprestigio posible, el Partido Comunista ingresa a lo que se denominó, le cambiaron el nombre, la nueva mayoría. Bueno, la nueva mayoría son como el 30% de la población más o menos. Ellos gobiernan para ese grupo. Los demás, nosotros no les interesan. Nosotros estamos ahí como los esclavos en el Imperio Romano. Estamos para generar la riqueza. Nada más. No participamos, no opinamos, no merecemos leyes a favor, nada. La concertación y la nueva mayoría, en un momento determinado, cuando se acercan elecciones o se ve muy acogotado, te saca cosas como aprobar un plebiscito, amañado, pero lo aprueban. Como no hay bono en el tiempo del COVID, te aprueban un bono de que saques el dinero de la AFP. ¿Me entiendes? O sea, son parchecitos, o te dan, no te suben el sueldo y te dan un bono, pero cuando te vas a jubilar, ese bono no cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, ellos ya decididamente han dicho, y lo han sacado de sus principios, ellos ya no creen en la lucha de clase. Ellos no se consideran un partido proletario como lo fueron hasta el año 73. Oye, esto empezó después del golpe, pues si en Europa los exiliados de esos partidos eran eurocomunistas y creían en toda esa mierda, sindicato Solidaridad, y andaban con ese bombo por todos lados. Nuestra presidenta Bachelet fue a hacer un doctorado a Estados Unidos de defensa, ¿no? Cuando su papá había sido un tipo que, siendo militar, lo torturaron hasta que se cansaron porque el tipo había apoyado un gobierno socialista. O sea, empezamos para atrás del 73, empezamos para atrás. Ideológicamente nuestro nivel es bajo. Ya no discutimos, no existen las grandes discusiones que existían en los años 70, acá, en el tiempo de la Unidad Popular, que todos los trabajadores opinaban sobre su sector de la economía. Eso no existe más. El trabajador está dentro de una fábrica y ni siquiera sabe cuántos trabajadores trabajan en su fábrica. ¿Me entiendes? Tú les preguntas, ¿cuántas personas trabajan en su fábrica? No sé. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? No sé. Y ese tipo forma un sindicato. ¿Cómo va a ir a pelear con el patrón? Si ni siquiera sabe cuánto gana esa empresa. ¿Me entiendes? Estamos estamos en la prehistoria, volvimos al tiempo de recabar, estamos ahí en la salitrera, más o menos estamos a ese nivel. Ideológicamente, orgánicamente. Como te digo, ellos ya no han dicho públicamente que ellos ya no creen en eso. Según Lagos, él sacó de la Constitución de Pinochet el COSENA, que era que los militares, si había un problema, se reunían y mandaban más que el presidente. ¿Cuál era la otra? Sacaron los senadores designados, que eran miembros de las Fuerzas Armadas, cuando se iban a retiro, pasaban a ser senadores vitalicios. Ese fue el tipo de cosas que Lagos sacó de la Constitución, que eran impresentables ante el mundo, y él dijo, ahora esta Constitución es democrática. Eso fue en los años 90, ¿entiendes? Ellos no nos han mentido, algunos de los personeros no nos han mentido. Nosotros, la gente quiso seguir creyendo, porque no tenía forma de organizarse de otra manera, pero ya no les cree nada. ¿Cuál es el problema? Es que ahora son apolíticos. Piensan que no a los partidos políticos.
no a la política. Y si un pueblo piensa que dice no a la política, o como decían ustedes allá, que se vayan todos, bueno, es peor el remedio que la enfermedad, ¿viste? Si dicen no, no a los partidos, no a la organización, los sindicatos son malos, el trabajador libre es un trabajador sin sindicato, bueno, o sea, estamos en la prehistoria realmente. Ese es el gran problema. ¿Y cómo se avanza Bueno, de la prehistoria a la historia? Según vos. ¿Ah? Y según vos, ¿cómo se avanza de la prehistoria a la historia? Bueno, nosotros pensamos que hay que, por ejemplo, en un sindicato, hay que dar importancia a la formación, la participación. El dirigente tiene que preocuparse, aunque la gente sea no quiera o no tenga intención, siempre tiene que promover que la gente opine de lo que sea al principio. Y de a poco, como te digo, no hay medios de comunicación donde uno puede implementar de repente un debate, un debate sobre cualquier problema que pase en Chile. Antes existían, o sea, antes del estallido existían organizaciones, ¿cierto? Para tratar problemas de medio ambiente, problemas de las minorías étnicas, problemas de género, problemas de, digamos, de violencia en los barrios, de la delincuencia. Esos temas agarran, o sea, digamos, hay gente que le interesa hablar, pero si tú querías hablar de economía, de política, ahí ya es muy reducido el campo todavía. Por eso te digo que la gente tiene que vivir este proceso, aunque no vamos a ganar mucho, es importante, le da esa sensación de poder, de acercarse a lo que es tener poder, lo logramos, logramos el 10% pero son tus ahorros, bueno, no importa, pero lo logramos, ¿me entiendes? Esa sensación de victoria hace 50 años que no la tenemos, por lo tanto nosotros no nos hacíamos los sabiondos o los que veían debajo del agua decir, no, no vayan a votar porque este es un fraude. No. Es verdad, no le torcimos el brazo, pero por lo menos le torcimos el dedo y le salió mal. Entonces ellos van a tener que seguir haciendo máquinas para poder ir, ojalá. Ya la derecha está diciendo que no su objetivo es que no se parta de una hoja en blanco. O sea, no es la misma soberbia que tenían hace 2 meses. ¿Me entiendes? O sea, ellos saben que en la Constitución van a ir algunas leyes que no van a poder actuar con la impunidad que han actuado hasta ahora. Y como han estado 50 años actuando en impunidad, por supuesto que uno le pone piedras en el camino. Como por ejemplo, ¿podrías tirar alguna idea de cuáles serían esas piedras en el camino? ¿Tenés alguna noción? ¿O hay algún debate adentro del MIR o entre los compañeros que están peleando para darle sentido a la Constitución? Mira, yo creo que es bastante, en un porcentaje importante de la población, de que todos los bienes, todas las riquezas básicas de Chile tienen que ser chilenas. ¿Me entiendes? Ah, pero eso es economía política en el mejor de los niveles. Por eso, te digo, es un gran objetivo, pero la gente se da cuenta, no, nos robaron el cobre, nos descubrimos el litio y nos robaron el litio, etcétera. Otra cosa importante que no existe en ningún lugar del planeta, el agua en Chile es privada. ¿Entiendes? Entonces, tuvimos 10 años de sequía. Entonces, la gente dice, no, el agua tiene que ser pública. La educación tiene que ser pública y de calidad. Hay grandes objetivos, ¿viste? Hay grandes objetivos. Y la mayor demanda es que nuestros intereses alcancen rango constitucional. Es un resumen, ¿entiendes? Pero no lo vamos a lograr todo, vamos a lograr 2 o 3 cosas, y lo importante de ahí es decir, si tenemos que seguir
hasta que sea absolutamente democrática. Porque ellos tuvieron la oportunidad, como lo estamos organizados, de meternos varios goles, pero no tenemos por qué detenernos el día que se apoye esa constitución. No tenemos por qué detenernos. Nadie nos obliga a soportar 30 años una mala constitución. Si juntamos fuerza y Claro, claridad, la cambiamos al año que viene. claro. La cambiamos al año que viene. Esa es la diferencia de la Pero, situación. claro, entonces, por supuesto, que quede un campo abierto, que no tenemos por qué conformarnos con esto, que podemos pedir más porque tú eres el que produce la riqueza. Ese tipo de cosas, digamos, son importantes porque la gente es que si no, si es- a- tomamos una actitud contra los empresarios, ¿quién nos va a dar trabajo? Hasta hace un año, no, hace 3 años, podías encontrar mucha gente que te decía eso. Si actuamos contra el empresario, ¿quién nos va a dar trabajo? ¿No? Entonces tú le decías, si usted un día deja de ir a trabajar, no existe más empresario. Entonces, claro, ellos no tienen donde alguien que les retruque ese pensamiento que se les mete, ¿me entiendes? Entonces, no es malo estar organizados sindicatos, porque los sindicatos son políticos, usan a la gente o no logran nada. Y yo le digo, entonces, si no se logra nada con la organización, ¿por qué los empresarios están organizados en una única organización? No hay dos entidades de empresarios, hay una sola. Y ronca y le exige cosas al Estado, le dice que esa ley no la aprueben, presiona, hace lobby. Entonces, ¿y por qué algo que es bueno para él no es bueno para nosotros? Entonces, todo ese contrabando ideológico hay que ir eliminándolo. Pero ahora la ventaja podría ser que los oídos están más receptivos y que se probó algo de victoria. No, claro, Se triunfó en algo. Entonces, ese ambiente es un ambiente un poco más propicio para hablar de estas cosas. sí, a mí me da la sensación, no sé, corregime si me equivoco, de que los partidos que se dicen de izquierda dentro de la nueva mayoría no van a poder hacerle oídos sordos a este tipo de reclamos. Y ahí hay vetas para trabajar y hay lugares donde, bueno, tu propia organización política va a tener donde pisar más fuerte de lo que ha pisado hasta ahora. Así es como lo veo yo, pero no sé lo que vos pensás. Bueno, primero que ellos ya no se consideran de izquierda. El Partido Ah, Socialista bien. no se considera de izquierda. El Partido Demócrata Cristiano, que ya se ha ido desinflando, digamos, se considera un partido de centro y actúa como de centro derecha. La derecha se ha corrido al centro para ganar apoyo popular en los Ah, barrios, en las poblaciones. ¿Me ese es entiendes? un dato La importante. derecha borró de sus principios la defensa del golpe del 11 de septiembre. La UDI borró de sus principios el apoyo furibundo que hacía como enaltecía el golpe de Estado de 1973. Lo sacó y se corre a la derecha, al centro, perdón. Se están Y esto de la argentinizando. izquierda, La derecha se esto, parece cada vez esta, más a esta, a la derecha de acá. exacto. La izquierda se quiere estar en el centro, pensando que los chilenos son todos cagones, después de que los torturaron y lo hicieron desaparecer, ya no quieren saber más de izquierda. ¿Me entiendes? Pero no es así, no es así. Se olvidaron que la gente envejece, pero también nace gente nueva. Y esa gente no le tiene miedo al cambio. No le, como nosotros cuando teníamos 18 años nos queríamos comer el mundo. Estos son medios dispersos, no tienen una gran formación, pero también se quieren comer el mundo. A lo mejor no se lo quieren comer a la manera
que queremos nosotros, pero se quieren comer el mundo y se cagan en el poder y le dan lo mismo, ¿entiendes? Entonces, a ellos se les olvidó que la gente, que todos los días nace gente nueva, que ya no vivió la dictadura, por lo tanto no tiene miedo que lo vayan a hacer desaparecer. Ahora ellos le metieron el miedo, cegándolos, torturándolos, golpeándolos, ¿cierto? A ellos, eso que se había olvidado, había quedado en las penumbras, volvió a ser parte del presente. Vos Y sale a protestar. responsabilizás, perdóname, estás responsabilizando a toda la nueva mayoría por la represión que hubo. No. Digo que la gente joven nunca no pasó por la tortura en la dictadura. Pero ahora que salieron a protestar, lo probaron. ¿Me entiendes? La gente lo probó en un gobierno supuestamente democrático, de derecha, pero democrático, al que ellos votaron. Ese fue el que les disparó. Ese fue el gobierno que lo apaleó. Ese fue el gobierno que los metió presos y que en las comisarías, en los cuarteles de los carabineros, los torturaban, los desvestían, le metían el fusil en el orto, ¿cachai? Eso que había quedado en el pasado, que nosotros les decíamos, mira, hicieron esto, hicieron lo otro, ahora les pasó a ellos, ¿me entiendes? Y no Pero fue, ellos los volvieron al presente todo ese ambiente, todo ahora, ese clima que mi se pregunta, pasó, todo ese clima de la dictadura. mi pregunta es entonces, es una doble pregunta. La sensación que por lo menos yo tenía aquí a través de las comunicaciones del Twitter, que era una especie, era infernal la cantidad de cosas que pasaban por Twitter de todo tipo, era que por un lado las brutalidades y salvajadas del régimen, más bien lo que hacían era enfervorizar de odio a la gente, no se quedaron callados ni quietos, ni me pareció a mí que se asustaran, primera cuestión. Y la segunda cuestión que creo que es importante es esta. Esto no genera de alguna manera, si es que realmente la nueva mayoría pretende tener una representación política real en el Chile de ahora, una partición dentro del bloque de poder heredado del pinochetismo. Es decir, no se genera un abismo, no ya entre quienes defienden a Pinochet y quienes no lo defienden, sino entre quienes defienden la represión y quienes la repudian, y a partir de ahí hay una brecha para seguir trabajando. Son preguntas, ¿eh? Yo no tengo idea, estoy aprendiendo enormemente, creo que todos estamos agradecidísimos a todas tus palabras, por lo demás. Bueno, mira, cuando ellos vieron que ya la gente no se iba a quedar callada o iba a empezar a protestar igual, porque ya eso de que vienen los milicos ya no servía, ellos impusieron el voto voluntario. Los últimos gobiernos electos, el penúltimo, el antepenúltimo, el último, o sea, el antepenúltimo, el penúltimo y el último, o sea, Piñera, ha sido una votación del 30% de los votos. Y de ahí se saca el 100%. O sea que Piñera fue electo con el 26% de los votos de la gente que fue a votar ese día. La abstención ha llegado en algunas comunas, sobre todo las comunas pobres, hasta el 80%. ¿Ya? Hubo mesas en la última elección de Piñera donde nadie se presentó a votar. Los vocales estuvieron todo el día sentados en las mesas y nadie fue a votar. Es lo que nosotros llamamos la desafección política. La gente no va a votar, por eso ellos pusieron
ese plebiscito, pensando que la mayoría no iba a ir a votar. Y fue. Claro, le salió Es mal. verdad que no fueron a votar por quién, fueron a votar por un qué. Eso puede ser que lo haya animado, pero la gente se bancó. Yo estuve ahí 3 horas al sol y nadie, que siempre la gente reclama, ¿por qué no se apuran? Que esto, que lo... Nadie dijo sí, nadie dijo nada. Si había que esperar, se esperaba. No escuché a nadie quejándose, pero qué larga que están las colas, qué lento que está esto. Nadie, ¿me entiendes? Pero en este país ya hace 3 gobiernos que los gobiernos son parte de un circo muy pequeño de un 30%. Ellos se disputan ese 30%, no el 100% del electorado. Y ahora esa casta que habían creado de votantes un poco se desfiguró. Algo irán a inventar para poner. Por eso el amarre es de que los independientes se tienen que meter al partido para ser electo constituyente. ¿Me entiendes? Porque ahí, si la gente quiere votar más independiente, ellos van a darle cupo a los independientes, pero el partido va a ir metido ahí entre medio. Los independientes del partido. Entonces, ellos tienen una hierbita para cada dolencia, digamos, ¿no? Ellos han logrado hasta ahora tener una hierbita para cada dolencia. Pero Chile, como te digo, la situación política le hace el mismo de igual nivel. Por ejemplo, la Federación de Universitarios, los estudiantes universitarios hace poco hicieron una elección y no se pudo poner una directiva porque fue demasiado por caudal de votos. Um, Tiene que votar no sé, el 20% de padrón. Y eso es tan bajo el nivel de participación del poder universitario, de la actividad social y todo, que no se pudo poner una directiva de la ficha. Se escucha entrecortado. Como no era nada. Patricia, ¿vos me escuchás bien a mí? ¿Me estás escuchando bien, Patricia? ¿Me escuchás? Porque nosotros dejamos de escucharte a vos. Se te corta el audio. No te puedo creer. ¿No tenés nadie que te ayude con el audio ahí? A ver, Goro, se la puede llamar por teléfono y que hable por teléfono. bueno, pero aún así necesitamos... A ver, espera, a ver. ¿Cómo sería? A ver. No tengo el teléfono. Yo sí lo tengo acá. Esperen un segundo, por favor, esto es inesperado, es una desgracia. Un segundito, Pati, un segundo, por favor. Es obra de Piñera. Y sí, es el pésimo servicio que tienen. Patricia, ¿tu conexión sigue funcionando igual?
cuando querés hablar, a ver, probá a hablar un ratito. Hola, Patricia. Yo soy Néstor. Acá tengo tu voz en el teléfono. Si te parece bien, claro, yo voy a acercar el teléfono a la computadora para que puedas hablar a través de mi teléfono y mi computadora. No sé si estamos de acuerdo en esa posibilidad. A ver cómo y mirá, no te estamos escuchando nada, se escucha cada vez peor, si no. Ahora por el teléfono te escucho. Sí, ahora, ¿escuchan los demás? Sí, escuché, no sé. Dale. ¿Ah? Dale. Habla, Patricia. La última parte de lo que dijiste nadie escuchó nada. Si podés resumirlo, te agradeceríamos mucho. Ya. Pero se me fue de que la desafección, o sea, digamos, la desafección política es muy alta en Chile. La gente no participa en ningún tipo de organizaciones. Y en el caso de las elecciones, la abstención, como el voto es voluntario, la abstención en el último gobierno llegó al 60% y el 80% de los barrios más humildes. Los gobiernos, el antepenúltimo, penúltimo y último gobierno chileno han salido electos con no más de un 30% de la votación. Ese 30% se convierte en 100% para todo lo que es estadística, porcentaje y todo lo demás. Así que ellos ya se habían acostumbrado a manejarse, legislar y gobernar para ese 30%. Y ahora, con todo esto del estallido social y el plebiscito, donde todo el mundo fue a votar, todo ese monito que ellos tenían tan armado, esos dibujitos que no tenían tan prolijos, se desbarató. Seguro que van a tener alguna respuesta a eso es probable, pero por ahora se les desbarató. Y la otra trampa que ellos pusieron fue de que para poder ser candidato a la constituyente, uno tenía que ir en una lista de un partido político. Así que ellos de repente pueden salvar su nombre, su honor, poniendo a muchos independientes. Pero en la estadística va a aparecer que ganó la lista del Partido Socialista, del Partido Radical, de la UDI. Pero en realidad, digamos, ellos pueden mejorar su imagen. Pero se desbarató su dibujo que tenían hecho ya por 12 años. Por 12 años se manejaron así. Ahora, no sé si me escuchan todos los demás. Estoy haciendo unos malabares con el... no, Patri, me vas a escuchar por la computadora. Estoy haciendo malabares con el teléfono. No, digo, ¿me escuchás, Patricia? ¿Vos a mí me escuchás? Sí, bien. Yo te escucho. Perfecto. Sí, porque no quiero que se acople, ¿sabés? Por eso lo tengo muy bajito el teléfono ahora. Ahora, la pregunta es esta. Y después te devuelvo el audio ahora, ¿sí? La pregunta es esta. ¿No hay manera de generar una conciencia de que se transforme a través de esta convención constituyente, aún suponiendo que la Constitución no decida transformarse en asamblea, lo cual sería lo ideal, pero eso es un laburo enorme, me imagino. Pero aún siendo una convención, esa convención no puede volver atrás con la legislación previa, como por ejemplo plantear, como es en la Argentina, que el voto es un derecho irrenunciable. No que hay obligación de votar. Acá se dice brevemente, es obligatorio el voto. En realidad no es que sea obligatorio. Es un derecho irrenunciable. Esto no hay manera, no hay nadie que lo plantee en este momento en Chile, Pati.
puede ser una de las cosas que se cambiar, puede ser. Pero no, digamos, no sé si, yo creo que después de la experiencia del plebiscito del domingo, ese del plebiscito, puede haber gente que entienda que es importante, o mayoría de personas que entiendan que eso es muy importante. ¿Sabes cuál es el problema, compañero? El contrabando ideológico del neoliberalismo es muy profundo en Chile. Entonces son esas libertades neoliberales, de repente, de esas libertades que hablaba Macri, me entiende la Bullrich. Hay mucho de eso, mucho progre, como dicen ustedes. Y ese tipo es un quinto columnista, digamos, dentro del movimiento popular muy fuerte. Hay hay jóvenes que se criaron dentro de toda esa mentalidad neoliberal. ¿Me escuchaste bien? Sí. Entonces, ese es un escollo importante, de que los jóvenes que vivieron otra experiencia están mejorando, están profundizando, están cuestionándose cosas también. Pero todo eso no se ha transformado en un camino todavía, sino que es una serie de estallidos que en algún momento pueden transformarse en un camino. Por ahora son pasos, a veces se avanza, a veces se retrocede, hasta que logremos visualizar un camino. Para eso falta todavía, falta. Bueno, a ver, yo voy a seguir un segundito que bajo el teléfono para poder hablar por aquí. Bueno, yo lo que les voy a pedir ahora, porque ya son las 8:25, has estado hablando durante 1 hora y cuarto ya, y sí, claro, y seguramente, en realidad yo tengo varias preguntas más, pero voy a retenerlas porque quizás sería bueno que ahora los que están interesados en hacer preguntas o tengan dudas, empiecen a incorporarlas al chat, para que yo las pueda hacer por parte de los demás, si es que están de acuerdo. No sé si alguien tiene preguntas, escríbanlas por favor en el chat del Zoom, que Patricia, va a estar también viéndolas, y ella va a poder responderlas. Si no las hay, yo sigo haciendo porque las tengo. Y mientras ustedes se deciden, voy a hacer una pregunta clave. Una de las grandes cuestiones, me parece a mí, con el problema de Chile, y vos lo sabés muy bien, que esta es una posición medio de la izquierda nacional en general, es que una de las grandes victorias de la oligarquía chilena sobre el pueblo chileno ha sido crearle una conciencia de encierro y una especie de negativa a considerarse plenamente latinoamericanos. Esto antes de Allende, y el gobierno de Allende no atacó demasiado este problema. Ahora pregunto, el hecho de que el pueblo de Chile haya dejado de ser excepcional, esta experiencia chilena de golpe que Chile está siendo tan maleducado como los argentinos, ¿qué consecuencia ha tenido sobre esto? ¿Se dan cuenta los chilenos de que son iguales a los demás o todavía no se dan cuenta? Mira, nosotros hasta hace un año éramos la señora Florita de la vecindad. Sí, claro. Desplazados totales. Éramos el que le limpiamos la cara a América Latina, éramos desarrollados, etc. Yo pienso, esto no está confirmado por ningún sociólogo, pero yo pienso que por primera vez en Chile, desde hace 4 años, 4 o 5 años, han empezado a llegar a vivir a Chile, no de veraneo, no de Chile, peruano, colombiano, dominicano, haitiano, argentinos también,
y por primera vez el chileno se encontró frente a frente con un extranjero, como ellos dicen, en el trabajo, en la micro, o sea, en el colectivo, en la feria, en el almacén. Y yo creo que los pueblos aprenden así porque les pasan las cosas. Yo siempre he creído que si se juntan los profesores, por ejemplo, chilenos y argentinos, van a lograr más que se junten dos ministros de educación. Entonces, eso está empezando a hacer efecto. De ver en carne y hueso a este peruano, que yo lo consideraba un cholo, que yo lo consideraba un indio, que yo lo consideraba... Ese es mi vecino ahora. El hijo de él juega con mi hijo. Mi hija sale con mi hija es novia del hijo de él. Pololo. Y toda esa cosa va a hacer cambiar nuestra mentalidad de isla que teníamos. ¿Ah? Éramos una isla geográfica, desierto al norte, hielos al sur, cordillera al este, mar al oeste. Éramos una isla. Y también todos los chilenos que han salido a lamentable, todos terminaron en bueno, los que terminaron en Latinoamérica son otras personas, piensan de otra manera, ¿entienden? Entonces, como los chilenos que vivían adentro no tenían con qué compararse, no escuchaban a otras personas, entonces ahora esa convivencia yo creo que nos va a hacer bien, aunque todavía hay resentimiento, resquemores, perjuicios, todo, pero yo pienso que eso nos va a hacer bien a nosotros. Porque antes los extranjeros eran siempre turistas, no eran personas que vivían contigo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso va a ser importante. Sí hay más conciencia de izquierda, por ejemplo, la unidad latinoamericana la veían en un punto de vista ideológico, entonces ¿quién era tu hermano latinoamericano? Cuba, Nicaragua, El Salvador, todo lo demás eran unos negros de mierda. ¿Entendés? Entonces, eso también de a poquito va cambiando. Pero sí, nos falta bastante para sentirnos parte del vecindario. Yo le escribí a alguien, no me acuerdo quién de todos los que ese día me preguntaron el domingo, y yo les dije que dejamos ser un poquito menos cipayo. Ese domingo. Dejamos ser un poquito menos cipayo. Claro. Ya nos falta. Claro. Bueno, no acopla, ¿no? No está acoplando. Hay dos preguntas, Patricia, y ambas se refieren al mismo apellido. ¿Me escuchás, Patri? ¿Me estás escuchando? La primera pregunta es, ¿qué opinión te merece Marco Enrique Sominami? Y la segunda pregunta, y las pongo juntas, es ¿qué opinión tenés de Miguel Enríquez y qué continuidad tiene el MIR de nuestro tiempo con el MIR de Miguel Enríquez? Ex dirigente de la izquierda chilena, nació en el exilio, criado por su padrastro, por su mamá demócrata cristiana, por lo tanto él es fruto de la familia que lo crió, digamos. Él prácticamente nunca tuvo contacto. Miguel murió cuando Marco tenía 2 años, creo. Así que biológicamente desciende de Miguel Enrique, pero sociológicamente no, digamos. Él se crió en otro ambiente, lejos del MIR, obviamente, más cerca de la concertación. Yo creo que él es un socialdemócrata, una persona muy inteligente. Incluso nosotros en las elecciones pasadas estuvimos conversando, o sea, estuvimos participando con ellos, y por lo menos en el programa que nos fijamos, él estaba de acuerdo. Educación pública, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, él estaba de acuerdo. Por lo tanto, como era como una especie de alianza electoral de unos 4 años. Por supuesto, no ganamos. Pero, digamos, Marco Enrique es uno más de los socialdemócratas que hay en Chile, digamos. Ese es su pensamiento, no es
tiene un concepto latinoamericanista medio diferente al que tenemos nosotros seguramente, ¿no? Por el tipo de gente que él se junta, la gente que a él le gusta. Es como una socialdemocracia con aires proletarios, no sé, no sé mucho de esa definición, lo defino así yo, como un socialdemócrata en chalupa. Pero él es un tipo de clase media alta, digamos, en otro nivel. Bueno, Miguel Enrique, ¿cierto?, muere al año después del golpe de Estado, siendo secretario general del MIR, y el MIR se termina, digamos, saliendo del país los compañeros, y por supuesto se producen ya diversas corrientes, porque hay compañeros que están en un país, compañeros que están en otro país, la dirección no está dentro del país, por lo tanto se producen bastantes errores de conducción ideológicos, se basan en falso análisis, o sea, falso en el sentido que no se conllevan con la realidad. Y después muchos compañeros resultan presos, y en el tiempo ya que cuando se llaman a elecciones con Elwin, hay un grupo de compañeros que dicen el MIR no tiene lugar en la historia, y se van al gobierno de la Concertación a hacer distintos cargos. Otros que dicen no, aquí hay que contratos burgueses, hay montaña, lucha armada. Los compañeros de los cuales yo provengo son los compañeros que estaban en la cárcel, fueron liberados, y esa gente se reorganizó, llamó primero una Junta Nacional, reflexionaron cuál era y todos resolvieron de que el partido tenía todavía un deber histórico, tenía una función histórica, y que había que mantener la subsistencia del partido, porque era una herramienta de la clase, y que había que hacer subsistir esa herramienta. Y bueno, después ir superando las distintas etapas. Así que sí, nosotros sentimos que Miguel es tenemos un cable directo con Miguel, digamos, es nuestro secretario general histórico, así lo consideramos, y todos los años, digamos, tiene su homenaje como nuestro secretario general histórico. Y más porque el hijo biológico es Miguel nomás. Como el hijo de Sendik tampoco era como Sendik, digamos. Claro, está. Bueno, Pampa, más conocida por mí como mi amiga Mari Peña, quiere saber algo que no tiene que ver con la política. Quiere saber si, no tiene directamente que ver con la... Sí, tiene, pero nos lleva a otro terreno, que es el terreno de la poesía. Quería saber, Mari, o Pampa, si conoces al poeta Mauricio Redolés. Sí, lo conozco. Bueno, está. No sé si hay algo más, Mari, que quieras preguntar sobre el tema este. Mientras tanto, le doy lugar a otros. Sí, Mari, vos escribilo y... Gastón González hace el siguiente planteo. Dice, entiendo que hay algún tipo de crisis del consenso neoliberal, aunque no hay organización que oriente el proceso. Pero ¿qué es lo mejor que se puede esperar qué es lo mejor que se puede esperar a partir de un proceso donde el pueblo ganó las calles? ¿Qué es lo que se abrió? Pregunta Gastón. ¿Qué es lo que se abrió? Bueno, yo creo que la misma gente se autodefinió bien. Dice, Chile despertó. Imagínate a las 6 de la mañana, abrí un ojo, abrí el otro, despertaste. A lo mejor planeas el día, te quedas 5 minutos en blanco, después dice voy a hacer esto, lo otro. Despertó. No dice se levantó, fue a trabajar, no, despertó. ¿Ah?
La gente se definió eso como, ¿qué está pasando en Chile? Chile despertó. Está bien, pienso que es justo, no es ni más ni menos. Despertamos, ojalá, digo yo, ya que despertemos los oídos, los ojos, estemos atentos a todo lo que se está hablando, discutiendo, sacando en medio del barro, y podamos ir generando un plan de lucha, un programa de gobierno, un pliego. Muchas veces se intentó en el periodo de levantar el pliego de Chile, de levantar un plan de lucha, un programa de emergencia cuando venían las crisis. Bueno, todo eso lo asumió un grupo demasiado pequeño. Ahora ya estamos hablando de cantidades de personas más importantes. Les quería comentar algo. Hasta ahora lo que había remecido el pueblo chileno era la grande desgracia que nosotros tenemos. Cuando hubo grandes terremotos que afectaron a la gente, salió espontáneamente y ayudó días y días y días, estuvieron trabajando, cooperando, llevando alimentos. Cuando hubieron los grandes incendios el año pasado, antepasado, en Valparaíso, que se quemó casas, digamos, ya no fueron solo árboles, sino casas, barrios, la gente salía, se solidarizaba con el otro. Y ahora por primera vez fue salir ya por una idea, no por una desgracia, ¿cachai? Pero de que había caminado esas calles antes, la había caminado. Pero ahora fue por una idea, por una rebelión, ¿me entiendes? Entonces va cambiando. Bueno, lamentablemente a uno le toca, a mí me tocó la parte de historia de derrota y digamos, me tocó la parte linda de la gloria, de la toma del poder, lo del gobierno. Pero bueno, yo pienso que somos una cadena, y a ti te tocó ese eslabón. Y tu obligación es cerrar esa cadena. O sea, cerrar ese eslabón para que la cadena continúe. Y yo pienso que todo lo que hicimos, que pareció que se lo llevaba el viento, yo creo que no. Quizás Simón Rodríguez se sentía igual que nosotros, pero después viste todo lo que pasó. Entonces, yo pienso que nosotros somos una generación así como Simón Rodríguez. Bueno, estamos ahí, dale que charla, pero alguien va a tomar eso. Por eso nosotros, como MIR, digamos, nos hemos preocupado de actualizar el pensamiento revolucionario, porque el Estado de Chile no es el mismo que había en el 73. La economía no es la misma, la política no es la misma, las fuerzas sociales no son las mismas. Entonces nosotros tenemos que actualizar ese pensamiento revolucionario. Tratamos de ser muy, muy estrictos en lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Porque sabemos que quizás el pueblo no nos va a ocupar ahora esa herramienta que estamos elaborando. Pero así como te decía, como Simón Rodríguez, que dejó escrito esto, lo otro, y los otros vinieron y la tomaron. Pero era un buen plan. Entonces nosotros pensamos que todo lo que trabajamos en este tiempo, ideológicamente que estamos trabajando, no va a ser en vano. Simplemente nosotros vamos a cerrar ese eslabón y la cadena va a seguir. No vamos a ser nosotros los que convirtamos nuestros intereses en derechos, pero ahí va a estar el aporte ideológico para que eso se vuelva realidad. Más o menos así lo ve mi compañero y también yo, por supuesto. Así lo vemos. Por eso te decía que estamos en la prehistoria. Creo que acabas de dar un cierre. Yo hubiera querido hacer más preguntas, pero creo que acabas de dar un cierre. Quiero comentar una sola cosa. La misma persona que preguntó si conocías a Redolés me escribe que el discurso crítico poético de Redolés tiene muchos puntos en contacto con el análisis político que brindaste. Sí.
Es un tipo, por lo mismo, es un tipo que tiene poco acceso a los medios de comunicación, se conoce en pequeños círculos, nunca le han facilitado, han invitado a programas masivos ni nada, ¿no? Es un grupo el que tiene la oportunidad de escucharlo, de leerlo. Todavía son grupos pequeños, ¿viste? Pero bueno, él toda su vida se dedicó a hacer su trabajo de artista y va a quedar ahí, ¿viste? Para que lo tome otro. No está mal, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que hay personas que se van de tu lado o se desmoronan porque quieren estar en el carro de la victoria, no importa qué victoria. Y hay otros que dicen, no, pues yo quiero una sola victoria y no me voy a subir a cualquier carro. Pero bueno, son la misma contrabando neoliberal, ¿viste? Que tú tenés que ser un triunfador. Sí, claro, claro. Y muchos profesionales, jóvenes profesionales, están pensando en eso. Quiero ser un triunfador ahora. Entonces, cuando están en la universidad estudiando, son dirigentes estudiantiles, llevan adelante la bandera del pueblo, hasta que encuentran el primer trabajo y ya estar en ese lado de la sociedad me da poco rating, me da poco, ¿cómo se llama eso? Me da un currículum fallido. ¿Entendés? Bueno, entonces, la verdad que eso no es ninguna originalidad chilena, Patricia, si te sirve de consuelo. Compañeras, compañeros, yo no veo que haya más preguntas. Yo creo que quedaron, yo voy a decir solamente un punteo, porque creo que esta no va a ser la única conversación que tengamos cuando nos vayamos acercando a la asamblea, a la convención. Yo sugiero que tengamos otra charla dentro de un tiempito, y esta vez con un compañero, que la compañera Patricia nos lo va a mencionar ahora. Fabián, no me acuerdo el apellido, por eso, ella lo va a decir bien. Fabián Caballero, a quien me gustaría que le preguntáramos, como dirigente sindical y como militante del MIR, qué cambios estructurales hubo en Chile desde Pinochet hasta ahora, porque indudablemente estas transformaciones en el pensamiento no se han dado en el aire, son consecuencia de hechos materiales que han sucedido, y creo que Fabián debe ser probablemente de los que mejor nos los pueden explicar, porque está en la lucha cotidiana por los derechos sindicales de los trabajadores de Chile. Pero por hoy... Aquí Osvaldo me preguntaba por los sindicatos, lo dijimos al principio, el 7% de los trabajadores está sindicalizado en Chile. Claro. Por lo tanto, peso no hay. Hay organizaciones que se mueven un poco más, pero ninguna organización, quizás los mineros del cobre, pero es para pedir salario, porque otra cosa ellos no pueden decir, restituyen el cobre a Chile. Para eso no hay peso, no tienen peso, pero para pedir quizás un buen salario, eso puede ser. Pero no hay ninguna organización que, digamos, tiene peso, o que la tomen en cuenta el gobierno. Te tiro una idea, y por supuesto haz lo que te parezca con ella, pero creo que ya que Chile está empezando a mirar a sus vecinos, que mire cómo, a pesar de que la Áñez entregó el litio boliviano, los bolivianos lo van a recuperar. Ya que vos decís que los chilenos dicen nos robaron el litio, que miren y aprendan de los pobres bolivianos cómo se hace para recuperar lo que te robaron. Idea, tiro la idea nomás, te tiro la consigna. Compañeras, compañeros, yo creo que ya es muy tarde, a mí me gustaría quedarme más, pero es un abuso, no la podemos tener a Patricia todo el tiempo ahí. Así que yo les pido que estemos de acuerdo en esto, abrimos todos los micrófonos, le damos un gran aplauso lleno de amor, y en la próxima hablamos con Fabián, si están de acuerdo. Pero abran los micrófonos, por favor.